seguimos. Y bueno, Daniel, vos tenías algo para agregar sobre el 1 de Mayo, una mirada sobre ese tema. Sí. Quería hablar un poquito de alguna cuestión sindical que me marcó la existencia. Me acuerdo un 1 de Mayo, yo era un niño de 11 años más o menos, tal vez 12. Tiempos muy conflictivos, con Tupamaros en plena acción, grupos de extrema izquierda, algunos que no eran violentos, pero eran de extrema izquierda, que salían por la calle y amedrentar, me acuerdo. Y me tocó ser testigo de un día, mi padre paraba en un boliche en Garzón y Albéniz, y el bolichero abría siempre. Él abría siempre. Todos los días del año abría, y me mandaron a buscar, no me acuerdo, una bebida o algo. ¿Y qué boliche puede estar abierto? Lucio. Allá voy a lo de Lucio, entro. Y en el momento que entro, le llega una patota que había salido, era 1 de Mayo, ¿no? Creo que lo dije. Le entró una patota al boliche a decirle: compañero, es 1 de Mayo, tenemos que cerrar. Y ellos acá, atrás mío, yo en el mostrador y el bolichero de este lado. Y el bolichero le dijo: compañero, yo cierro cuando quiero, porque esto es mío. Y los muchachos entendieron y se fueron. O sea, tocó justo una patota que no era violenta. No hubo más respuesta que esa. Y a mí me quedó aquello. ¿Cómo podemos entendernos? El bolichero después me hizo algún comentario, me dijo: los vigilo, donde me tiren algo, salgo a pelearlos, me dijo. Pero no pasó nada. Yo me fui con mi bebida, él siguió con su boliche abierto y los muchachos siguieron su marcha. Pero hubo una situación de tensión ahí en el medio y me quedó marcado como anécdota, ¿verdad? También me quedó marcado mis comienzos como sindicalista, cuando por allá por el 83, 84 empezamos a movernos para formar el sindicato de la fábrica. La dictadura, por suerte, se caía. Daba los últimos coletazos, pero se caía. Y me tocó ser sindicalista con un gobierno de derecha. Y les puedo asegurar a cualquiera de los que milita hoy que no es lo mismo militar con un gobierno de derecha que hacerlo con un gobierno de izquierda. Y cuando hay muchos que critican a algunos sindicalistas porque no consiguen nada, no solo no consiguen nada cuando está a la derecha, sino no consiguen nada, no, sí se consigue, pero no siempre se nota tanto lo que se consigue, porque son reprimidos y el gobierno de derecha mira para otro lado, porque son echados y el gobierno de derecha mira para otro lado. Y a veces cuando cierra una fábrica, lo primero que dice el gobierno de derecha que es por culpa de los paros sindicales. Me quedó marcado el gobierno del vallismo de Sanguinetti, cuando empezaron las persecuciones políticas hacia mis compañeros primero y hacia mí después. Cuando yo tenía 18 años, entré a trabajar en una metalúrgica al lado de mi casa. Y el que me consiguió fue mi abuelo. Mi abuelo tenía una carpintería de jubilado, hacía algún mueblecito, alguna cosa, y tenía amistad con esta gente de al lado, y me consiguió trabajo allí. Yo quería entrar ahí a esa metalúrgica porque tenían un camión, y la idea mía era algún día, si se iba el chofer, o si se iba de licencia el chofer, yo poder ser el suplente y empezar a hacer mis pasos de camionero por allí. Bueno, la cuestión es que eso fue en el año 82.
Yo tenía un poquito más, tenía 21 años. Empezó a pasar el tiempo, llega, ya digo, el 83, 84, formamos el sindicato, que yo quedo de secretario general y, entre otras cosas, había una ebullición en la gente muy grande. Empezamos a formar a todos lados donde yo iba con el camión, ya era camionero en ese momento, cuando yo iba en el camión a distintas fábricas metalúrgicas, empecé a formar sindicatos, a hablar con los trabajadores, a hacer lo que se llama conciencia de clase y todo lo demás, aunque yo no militaba en ningún partido y básicamente iba al sindicato de la UNRWA solo cuando había una asamblea y no era asiduo. Iba a pagar la cuota, me conocían de entrada y salida, pero no tenía mucho contacto sindical, digamos. Bueno, la cuestión es que me quedó marcado que primero empezaron a perseguirme a mí con mi familia. Se presentaban mis patrones en la casa de al lado. Yo con mi abuelo tenía una relación impresionante de no estar de acuerdo nunca en lo que era política, pero éramos inseparables. Cuando él tenía un trabajo de carpintería o algo, allá iba yo a ayudarlo, yo iba a colocar los muebles, yo lo iba a ayudar. Me acuerdo, teníamos un cachilo, mi abuelo tenía un cachilo y cargábamos las cosas en el techo del cachilo y nos íbamos para Pocito, para Melilla, para todos lados, con él a hacer las colocaciones. O sea, que teníamos un proceso. Yo aprendí a trabajar con mi abuelo, básicamente. Y teníamos muy buena relación, mucho amor, pero si hablábamos de política, terminábamos discutiendo. Él era del Partido Nacional. Bueno, ¿qué hacían los patrones de la empresa? Venían a hablar con mi abuelo y le decían, qué buen trabajador es su nieto, pero lástima le salió comunista, le decía. Y cuando yo llegaba a mi casa, mi abuelo me estaba esperando de pasada, porque yo vivía en el fondo y pasaba por el galpón donde él trabajaba. Él me estaba esperando para hablarme de los comunistas y lo que hacían y cómo robaban y cómo eran y cómo eran el otro. Y yo no le podía hacer entender, abuelo, yo no soy comunista, pero soy un trabajador y si no es con un sindicato, a estos amigos tuyos no les sacas un mango de aumento y estamos ganando bastante más. Y bueno, las discusiones no eran gran cosa, no terminábamos peleados, pero el 2x3 terminaba enojado conmigo. Y bueno, son cositas que los primeros de mayo remueven. La cuestión es que un día voy a una empresa de las que le había formado el sindicato, empresa Salgaró, que quedaba en ese momento, quedaba en la calle Democracia y Ocuar. Y yo llegaba allí, hacíamos respaldos de asiento para los Fiat y no me acuerdo qué más. Las bases, las correderas también de los asientos. Bueno, llegamos un día y me encuentro con... siempre que yo llegaba, atracaba el camión, yo me quedaba arriba de la caja y le tiraba de a una a un empleado de ellos. Ese empleado de ellos las contaba y me firmaban la boleta y me iba. Un día me dicen que yo no cuente más, que yo no le alcance más, que yo deje el camión ahí y me despreocupe. Los de la empresa esa. Y yo dejé el camión, atraqué el camión y me quedé al costado. Y conversando de sindicalismo con los muchachos. Ellos contaban y bajaron. Yo subía mis tachos para arriba, cerraba la puerta del camión y me iba. A la siguiente vez que voy, lo mismo. Usted no cuente, que cuenten ellos. Bárbaro. Al tercer día, cuando llego a la fábrica, estaban los patrones de esa industria y uno de ellos hablando con mi patrón. ¿Está? Al día siguiente me comunican que yo no manejo más, que van a tomar otro camionero,
porque yo iba a hablar de sindicalismo nomás al trabajo y no hacía mi trabajo. Y yo le decía, pero ellos me dijeron que yo no descargara más. No, pero vos tenés que descargar vos. Sí, yo descargo, pero si yo voy a una empresa y me dice que no descargue más, que lo descargan ellos, ¿yo por qué me voy a mover? No, porque vos andás promoviendo el sindicalismo, y me sacaron del camión. Y de ahí me pasaron por todas las máquinas de adentro, que yo ya las conocía, pero el balancín más grande, después la prensa, después la guillotina, y era una persecución. Y nosotros íbamos al lugar, decir que a mí me habían removido de mi lugar de trabajo, que era del camionero. El abogado del ministerio decía que ellos no podían hacer nada, y los de la empresa decían que el camión estaba roto. Y era mentira, el camión no estaba roto, el camión estaba parado, lo habían parado al costado. Al principio andaba un capataz y después lo dejaron parado y pagaban flete solo para no dármelo a mí. Bueno, cosas que remueven el 1 de mayo, que son anecdóticas. Me saqué la pluma, me puse el gorrito del obrero y me salió esta recordación por el 1 de mayo de cómo cuando estás con un gobierno de derecha, y muchos sabrán lo que estoy diciendo, las persecuciones se hacen basadas en mentiras, y cuando mucho, como me pasó a mí, el abogado del ministerio me escuchaba y me decía que no podía hacer nada. En el caso de cuando está un gobierno de coalición como el que pasó, todavía encima hablan mal de vos y promueven las mentiras desde el propio gobierno. Nada, quería traer eso a la memoria, y principalmente a mi memoria. Y a veces pienso que yo hice muy poco por el sindicalismo, pero en aquel momento, cuando recuerdo, y no me acuerdo de todas, pero me acuerdo de que por lo menos fueron 7 sindicatos que formé. Algunos duraron, otros no duraron. Con algunos nos encontrábamos después en las asambleas del UNRWA. Después, bueno, yo no tenía sentido quedarme en una empresa donde yo no podía ser chofer, que era lo que yo quería. Entonces empecé a mandar cartas, y bueno, cuando conseguí un trabajo nuevo, renuncié al sindicato y me fui para otra empresa. En el interín ahí del sindicalismo me casé y todo eso. Un cambio de vida total. Hace 40 años. El 1 de mayo hace 40 años, del 1 de mayo del 83, que creo que fue un 1 de mayo histórico, ¿no? Pero Sí. tengo repasado ahí lo del 83, había 100.000 personas alrededor del palacio. Me acuerdo que yo venía de la caravana de La Teja, me sumé en Belvedere, donde era mi barrio, y 100.000 personas. Bueno, y ahí marcó, creo, a partir de ahí de ese acto de 1 de mayo del 83, empezaron a surgir actos por todos lados, y bueno, hasta que llegó el momento que empezó el periodo, entre comillas, democrático, la dicta blanda de Sanguinetti, con un ministro del Interior del proceso de la dictadura. Eso lo recuerdo clarito. Gracias, Ricardo, porque en esta pausa tenía algo más para contar. Para mí es muy serio lo que voy a contar. Había movimientos, había mucha ebullición, ¿no? Llegó la democracia y había una puja interna en el sindicalismo uruguayo. Por un lado Tupamaros, por otro lado comunistas, y un montón de gente de otras ramas que queríamos más moderación, menos moderación, más aprete, menos aprete, pero había una puja. Pero la puja más grande era entre Tupamaros de ese momento, MLN, y comunistas.
Y un día conocimos de otra empresa que queda en Colón, un muchacho que llegó a esa empresa, empezó a trabajar y formó un sindicato. Un botija valiente, valiente, valiente y muy, ¿cómo que se dice? Muy emprendedor. Y formó un sindicato con un amigo mío que había en esa empresa, que era de los estudios, el querosén le decíamos, y era un botija muy, porque yo trabajé con él también 3 o 4 días en esa empresa, un botija muy dormido, digamos. Sin embargo, este muchacho lo despertó, le sacó algo que el querosén tenía adentro, y allá quedó el querosén de presidente del sindicato, de secretario general del sindicato, creo que era, mejor dicho. Y salió otro terrible, formó otro terrible luchador. Ese botija venía, ese primer botija, no el querosén, el otro, venía del MLN, pero no había estado preso ni nada, se habían recién metido en los cuadros, palabras de él, lo de los cuadros. Y un día, en la comisión mía, que éramos 4, teníamos gente de toda la Haya, ¿no? Teníamos un muchacho que hacía los carteles conmigo de propaganda, él era el secretario de propaganda, hacía los carteles conmigo de propaganda, íbamos, los pegábamos, hoy paro, hoy paro, hoy paro, salíamos toda la calle, y el Juan, ¿dónde está? El Juan está allá adentro trabajando. Bueno, ese era el secretario de propaganda nuestro, tuvimos que liar con peleas con traidores, bueno, de todo. Y teníamos un botija adentro, en la comisión, el negro, que le decíamos el negro Gama, le decían el negro, pero Gama de apellido. Él era comunista. Toda mi vida él me dijo que era comunista. Cero problema con eso. Un día este muchacho de los cuadros del MLN hizo un comentario afuera que no me acuerdo bien cómo fue, pero dijo, tenemos que votar tal cosa en el Congreso para que no salga tal otra y tal. Era una puja entre los 2 bandos grandes. Yo lo escuché, nosotros teníamos un mandato de asamblea de qué votar, y entramos al Congreso, que éramos los 2 delegados. Quien habla acá y Gama. Entramos al Congreso y cuando levantamos la mano, hubo una votación en la cual nosotros habíamos decidido, o no nosotros, la Asamblea había decidido una votación. Levanto la mano y lo miro a Gama y le digo, ¿por qué no levantás la mano? Y me dice, porque a mí el partido me mandó votar otra cosa. Era bravo estar en el medio de eso. Era bravísimo estar en medio de eso. Pero unas horas antes de ese congreso, Gama me había dicho, ¿vos te das cuenta? Estos del MLN vienen a hacer política al sindicato y después me sale con eso adentro del congreso. Yo me quería morir, digo, ¿dónde me metí yo, no? Pero bueno, con esa gente después, ¿qué defensa iba a tener yo por el camión? Pero no me arrepiento de nada, tampoco me arrepiento de comentar estas enseñanzas, pero después de mucho trillar en esa empresa, le prometí a Laura que no iba a volver a ser sindicalista. Y eso me duró mucho tiempo hasta que entré en la que sería Helvética, que no tenía sindicato. Y bueno, vi una oportunidad cuando vino la izquierda. El único que tenía alguna experiencia sindical era yo, y nos metimos de vuelta cuando le hicimos acordar. Habíamos formado el sindicato de Grow, que sería Helvética, y bueno, estuvimos en algunos periodos, otros periodos perdimos, otros periodos nos llamaron para que fuéramos, otros periodos salvamos algún incendio, en otros periodos no nos quisieron más. Pero bueno, no tengo de qué arrepentirme. Y todo esto me lo removió el 1 de mayo hoy, y quería contarlo al aire, porque son cosas que pasan en el sindicalismo. No es nada nuevo, digo, Richard Reed lo ha denunciado un montón de veces.
esas pujas se dan, muchas veces no tienen nada que ver con la búsqueda del trabajador, pero esas pujas se dan. Y es bueno que la gente lo sepa. Lo que voy a rematar esta conversación, estos recuerdos, con lo que yo aprendí. Y lo que yo aprendí es que sin sindicatos no hay patrón que te dé nada. Y no hay gobierno que te dé nada. A veces nos pasamos de política, es cierto. Hay algunos que se quedan y se duermen en los cargos, es cierto. Pero sin sindicalismo, cuando te hablan mal del sindicalismo, ojo con eso. Porque con eso te lavan la cabeza y te hacen como hacen en las fronteras. No te dejan que te asocies con el hermano, te lavan la cabeza y te hacen ignorar que es la única herramienta que tenés, es el sindicalismo. De eso se trata, es una herramienta de lucha. Y si lográs limar asperezas, es cuando salís adelante. Nada más, quería contar eso del sindicalismo, porque cuando la sufrí mucho. Y cuando las gané, no las gané yo, las ganó la gente que luchó conmigo. ¿Tenemos fogón, Daniel? Bueno, sí, dale. Tengo una cosa en la cabeza ahí que la voy a alargar, improvisada. Si sale, sale. Dale. Bueno, va con el fogón. Mi nombre es Diana Gembuel Morales del pueblo Misak. Un saludo desde el territorio. Hacemos la invitación para que sigamos tejiendo e hilando la palabra, sintonizando Marquemos un Norte. Soy Andrés Yaguareté de la comunidad Charrúa Jaguar Verá del Conacha y los invito a escuchar Marquemos un Norte. Hola, un saludo cordial desde la comunidad Misak de Curachacaquibío. Mi nombre es Henry Eduardo Tunobalá. Los invito a escuchar Marquemos un Norte. Soy Mónica Michelena del pueblo Charrúa. Pertenezco a la comunidad Charrúa Vascuadén Chalá del Consejo de la Nación Charrúa Conacha de Uruguay. Y los invito a que sigan escuchando Marquemos un Norte. Mi nombre es Susana La Cruz, pertenezco a la etnia charrúa y al grupo uruguayo indigenista Xisipalegu Itpernebuco. Los invito a seguir escuchando Marquemos un Norte. La Nación Charrúa Boane, comunidad Betún de Salto, Uruguay, invita a todos los hermanos de la Via Yala para escuchar este hermoso programa Marquemos un Norte. Me conocen por Tacuabé, soy del grupo Quecha, del grupo Artiguista Quecha, de Paysandú. Y bueno, les mando un saludo para todos y los invitamos a escuchando Marquemos un Norte. Mi nombre es Marta Nieves, pertenezco a la familia originaria charrúa y soy parte de las mujeres de la costa y de muchas otras agrupaciones. Saludo al hermano y a su programa que se mantiene con fuerza y les propongo, los invito a participar y a escuchar Marquemos un Norte. Gracias. Soy Silvina Nieto, Alvar, Mazum, de la etnia afroindígena Sambos, del grupo Ecos Africanos Afroindígenas del Uruguay. Los invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte. Hola, mi nombre es Erika Lincango, soy quitucara de Quito, Ecuador, quichua zambiseña, periodista indígena migrante, y les invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte. Mi nombre es Daniel Tunobalá, soy originario del pueblo Misak, país Colombia y del Gran Cauca. Los invitamos a todos los radioescuchas para que sigan en su programa Marquemos un Norte. Mi nombre es Bolivia Gordillo Bautista, perteneciente a Chiapas, una comunidad indígena llamada Tenejapazoy, y los invitamos a seguir escuchando Marquemos un Norte. Cruz Tunobalá Uyuné, vengo del sur de Colombia, pueblo Misak. Lo invitamos a escuchar Marquemos un Norte. Mi nombre es Miguel Antonio Tunobalá, del pueblo Misak. Sigamos escuchando Marquemos Norte. Qué hermosa nuestra cultura, es un símbolo ancestral, es la unión de los hermanos,
que nos ha de iluminar, pintando un círculo en la tierra. Con nuestra humanidad es donde los charrúas profesan lo horizontal. Solo una voz se escucha en silencio abrumador, donde las llamas bailan, ofrendándonos calor. El fogón originario, llamas de nuestra cultura, es fuego del corazón, es realmente una hermosura. Los ancianos y los niños, también hombres y mujeres, lo cuidan todas las noches, pintando amaneceres. El fogón originario es el que hace el planteo, porque vuela en las noches como pájaro de fuego. Porque vuela en las noches como pájaro de fuego. Porque vuela en las noches como pájaro de fuego. Bueno, como tantas noches antes, Ricardo, cuando estábamos en la radio y no había preparado nada, pero tenía una idea en la cabeza y la improvisaba. Ahora ya no tengo todas las neuronas alineadas, pero hoy se me ocurrió un pensamiento que tiene que ver con la madurez larga y la juventud. Y lo que voy a improvisar, puedo caer en alguna laguna ahí, pero me voy a arriesgar porque la idea la tengo clara y para mí es un aprendizaje. Se trata de una aldea donde los tiempos han cambiado. Ha llegado con gente con costumbres diferentes. No solo tienen un pensar y un vivir diferente, sino que aparte son prepotentes, se creen dueños de lo que antes era de todos. Y un día visitan a un anciano, al anciano de la aldea, y tienen un diálogo, no en los mejores términos, y se van, dejando un ultimátum, y se van. El anciano, que en ese momento, ancianos son siempre la misma edad, pero hay promedios de vida que hoy son un poquito más largos en algunos casos y más cortos en otros. Pero más o menos era un hombre de 45, 50 años. Termina la reunión y llama a un joven, el joven más valiente de su tribu. Entonces le cuenta que ha venido gente prepotente y que le prohíbe al joven guerrero enfrentarlos. El joven guerrero no entiende nada. ¿Cómo me va a llamar a mí, el más valiente, a que no los enfrente? Y le dice que es la orden que él le da, le pide respeto a su ancianidad y que cuando vengan estos prepotentes, no los enfrente. ¿Qué pasa? Un día vienen con sus
armas, los invasores, la gente nueva, y llegan a hacer una matanza en la aldea. En esa matanza hay un enfrentamiento y el que lidera el enfrentamiento es el anciano. Nuestro pueblo, que de eso se trata, y puede ser desde el norte hasta el sur, pierde el enfrentamiento, el anciano queda herido, pero sobrevive. Y cuando empieza a revisar las pérdidas o a buscar a su familia y a su gente en la aldea, lastimados o heridos, se encuentra con el joven guerrero agonizando. Y le dice, ¿qué hiciste? Me desobedeciste. Y el joven lo mira y le dice, es que pensé que tenías miedo y no ibas a enfrentarlos. Y el anciano le dice, no, yo los iba a enfrentar, porque el valor, perdí los años, pero no perdí el valor. Pero necesitaba que al sucumbir, un valiente se hiciera cargo de la tribu. Yo quiero con esto, que termina acá, dejar un aprendizaje o un intento de aprendizaje. Porque lo primero que piensa el joven siempre es que se las sabe todas. Y a veces los ancianos nos comunicamos, tomamos una determinación y no la comunicamos como corresponde y pasan estos malos entendidos, donde el joven en su arrebato no entiende el mensaje del anciano porque fue a media lengua, como se dice. Se precisaba un valiente que se hiciera cargo, pero después que el valiente que tenía el mando sucumbiera. Entonces a veces cuando se le dice a un joven, no te metas en esto, no es que le estemos previendo o le estemos diciendo algo, es que sabemos más, ya nos equivocamos antes. Y por algo se necesita, o las tribus tenían consejos de ancianos, por las experiencias ya vividas. Y aparte el valiente que asoma, si no se necesita ahora, se va a necesitar en el futuro. Nada más, este es mi fogón originario de Pájaro de Fuego. Gracias, Daniel, por el aporte. Bueno, llegamos al final, estamos pasados ya. Hicimos horas extras un 1 de mayo, una vergüenza esto. Pero está, acá mis compañeros, mis hermanos, resolvieron en asamblea que el programa salga al aire. Perdón, y la voy a dejar ahí porque es todo broma interna. Así que hasta ahí llegué. Repito que todo lo que pueda conseguir un laburante, un trabajador, es con lucha. Y hay que respetar la historia, eso que dejaron en la vida, por trabajar 8 horas. Que el sistema, que el capitalismo te mate. Por eso es mucha desgracia. La vida hay que cuidarla, pero con dignidad. Simplemente eso. Y bueno, el jueves que viene vamos a estar nuevamente al firme, invitándolos a que marquemos un norte. ¿Quieren decir algo al final? Les cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por permitirme seguir con los sentires de la Patria Grande acá. Y bueno, un abrazo grande a todos.
Bueno, Ricardo, vamos a decir lo que corresponde. Me pongo la pluma de vuelta. Sabes que yo no me disfrazo, es un sentido figurado. Charrúas, Huelcaimar, Guaif, Vagina. Charrúas, mañana hay que caminar. Nada más. Bueno, nos fuimos. Gracias a los dos por el aporte. Estaremos de vuelta. Nos vemos. Abrazo para todos. Gracias. Somos mensajeros de la memoria, rescatamos lo oculto de la historia. La palabra fue negada en un momento con el fundamento que fue sobrevivir. Oyendao, memoria viva, Oyendao. Los invitamos a compartir nuevamente Marquemos un Norte el próximo jueves, 20 horas, por stream en nuestro canal de YouTube Marquemos un Norte. Defendemos cultura, autodeterminación, territorio e identidad. La historia no se puede cambiar, pero se debe decir la verdad. No pueden ser héroes nacionales, traidores, asesinos de lesa humanidad.